Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy es la sesión número 171 y vamos a ver nuevamente algunos conceptos que han salido y que se van a empezar a derivar en el capítulo 1, en el capítulo 3 y en otros capítulos para poder estar teniendo pues un poquito más de entendimiento de este concepto en toda la Biblia. ¿Ok? Eh, la próxima sesión vamos a también analizar otro punto importante que va a ser la muerte y el Hades. Entonces, al día de hoy veremos el libro de la vida. Para iniciar, algunas preguntas que es importante. ¿Qué es el libro de la vida? La primera pregunta. Lo hemos escuchado muchísimas veces en predicaciones, en libros, en películas, y lamentablemente, especialmente en las películas, nos ha distorsionado realmente el concepto. Queremos ver un libro como tal, entonces es algo físico. El libro existe físicamente. Vamos a ver que no es ningún libro físico, ¿ok? Y aunque vamos a tratar de entender de dónde sale todo esto y cómo se enseña esa cuestión del libro, pareciera ser que y cuando dicen ahí básicamente de que nuestros nombres deben de estar están o deben de estar en el libro de la vida, si tengo una mente pietista me va a llevar a pensar que lo que debo de hacer es precisamente tratar para que mi nombre esté y de entender entonces que hacer cosas. También es una cuestión absurda, ¿ok? Y lo vamos a ver. Eso no es haber entendido un evangelio, ¿no? Y la otra es, ¿por qué de todas estas ideas, por qué creemos eso, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué nunca lo cuestionamos? Y la cuestión es de que, pues, simplemente nos conformamos a escuchar solamente algún tipo de mensaje, no nos interesa, no mostramos ningún tipo de curiosidad en tratar de, pues, profundizar un poco más en estos temas, ver realmente qué es lo que dice y por qué la palabra habla, dónde lo dice, cómo se desarrollan estos temas. De la misma manera que hemos visto algunos otros, en especial la pasada, sobre, por ejemplo, el árbol de la vida, esto. Así que vamos a iniciar viendo este tipo de conceptos y lo que hemos leído. Y por ejemplo, aquí en el regreso de los 70, en Lucas 10:20, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dije, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Ok? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están, es una cuestión de presente, escritos en los cielos. Vean que aquí el libro de la vida va a tener una relación a están escritos en los cielos como tal. Entonces uno puede decir, bueno, el libro de la vida, entonces en los cielos, o dónde está. Y si en los cielos es una cuestión espiritual, ¿dónde está lo físico? Esas son preguntas que uno se debe de hacer y más cuando está haciendo algún tipo de teología y está cuestionando eso. Sin embargo, este capítulo, este versículo, lo que muchas personas, dependiendo del trasfondo, si son de tipo pentecostal, se van a enfocar más a la cuestión de sacar demonios y se va del cielo y todo, y les va a dar y totalmente, se van a ir por otro lado, ¿ok? No ese es el caso, eso es estar viéndose la propia persona como tal. ¿Ok? Pero aquí lo importante en el día de hoy es ver estas ideas. Entonces, en Lucas, el Señor Jesucristo contesta, sino regocijaos de que vuestros nombres están en los cielos. Entonces, existe es manera de escribir que existe un registro en los cielos de sus nombres. ¿Ok? Esta misma idea lo utiliza Pablo en Filipenses 4:3 y dice, así que hermanos míos, amados y deseados,
gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, vean que el concepto, tanto el Señor Jesucristo habla del libro de los que están escritos en los cielos. Pablo lo habla cuyos nombres están escritos en el libro de la vida como tal. Entonces vuelve a salir esto de la vida. Y de esta manera hay varios más en lo que se está hablando. Y saltamos, se va enfocando hacia Apocalipsis 3. 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Entonces aquí vemos quiénes son estos que vencieron. ¿A quién le estaban hablando? Lo veremos al que venciera a la bestia. Venciere a las, dice, vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces aquí hay una cuestión de que dice, bueno, entonces se puede perder, se puede eliminar la cuestión del nombre, porque el nombre del libro de la vida va a ir equivaliendo a una cuestión de salvación. Entonces, yo podría decir y borraré su nombre del libro de la vida. Si yo hago una exégesis de esta manera y me enfoco en un solo versículo, descartándole los demás, estoy equivocado. Entonces, yo tendría que entender por qué habla de esta manera. Y después de confesaré su nombre delante de mí, perdón, de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ok? Este es Jesucristo, el que habla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vuelve aquí otra vez este concepto de el nombre de la vida. ¿Ok? Hay personas que se van a enfocar el vestido de vestiduras blancas y van a empezar a tener algún concepto de otro tipo, de juicio, etcétera, etcétera, y se van a ir por otro lado. Entonces, Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres, aquí está al revés, de la bestia, ¿no? Los que adoraron a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces vemos, fíjense que el libro ahora apunta a una cuestión, obviamente, de obra en referencia al Cordero, a Jesucristo, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ok? Entonces, esto se va a ir viendo también poco a poco, pero vuelve a salir el concepto del libro de la vida. En Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, fíjense, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Entonces aquí podemos, es una cuestión directa de predestinación en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Okay? Aquí vemos también en Apocalipsis 20:12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, que vemos que esta es una visión. Cuando dice y vi, es una visión, ¿ok? Y tal por visión viene la cuestión de símbolos. Es como cuando se hablaban en los sueños, como he repetido mucho, no se ven las cosas así físicas. Y pongo mucho el ejemplo de las vacas, la de José, vacas gordas, vacas flacas, las flacas comiéndose a las gordas. Esto no quiere decir que existe físicamente vacas como tal. Eso aquí, eso es el significado de esos años que iba a haber de hambruna. ¿Ok? Y después dice, fue abierto, el cual es el libro, pero fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ok, vamos a ver esto al final porque ese es el último de los versículos, pero aquí voy adelantando. Este es un versículo que también, como escribí anterior, indicaba hace ratito, que si yo veo, yo podría decir que entonces aquí es una cuestión de salvación, de obras que se puede perder. Entonces, esto no puede entenderse así, y más cuando hay muchísimos otros versículos
que dice totalmente lo contrario. Entonces tendremos que entender y ver todo el contexto de Apocalipsis 20:12, pero si yo leo versículos totalmente aislados, sin tener contexto, ni en el capítulo, ni en todo el libro, y después en toda la Biblia, y más en la cuestión de centrarme en el Evangelio, voy a tener tremendos errores de interpretación. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es la última. La primera es la que se mueren. La que sigue es el juicio. No hay más muertes. No existen más muertes. ¿Ok? Entonces, esa es la última. Pero aquí vemos, y vamos a tener otra de las sesiones, por cierto, adelantando, que vamos a hablar sobre la muerte y el Hades. Porque también es un concepto que significa la muerte y el Hades. Vamos a verlo cómo tiene, también se puede, hasta la misma Biblia personifica a la muerte. Y vamos a ver qué es el Hades y vamos a entrar en algunas cuestiones, vamos, que es un poquito más complicado teológicamente. Pero Apocalipsis 20:15, y el que dice no se halló inscrito en el libro de la vida, que es el siguiente capítulo, el siguiente versículo, del 14 al 15, dice que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago del fuego. Entonces vean que esto va teniendo un significado, ¿no? Ahora, y si vemos y conectamos también esto con el Evangelio, ¿ok? Tenemos entonces que ir ligando la cuestión de la obra de Cristo, que los que no están en Cristo, esos van a ser los que van a ser lanzados al lago de fuego. Los que están en Cristo son los que están inscritos en el libro de la vida. Pero vamos a ver qué significa esa metáfora. Entonces, Apocalipsis 21:27 dice, sí, el 21:27, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Pero vean que dice, y no vi. ¿Okay? No quiere decir que no va a haber eso, simplemente es la visión. Y quiero enfatizar que es una visión. Entonces dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Ok? Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vean que otra vez habla de la vida del Cordero. Así que vamos a iniciar tantito, de una manera mucho más general. Empecemos primeramente a ver algunas referencias y vamos a dividirlo en algunas cuestiones de tiempo, ¿no? Primero es el tiempo del Antiguo Oriente Próximo, así se le llama, Antiguo Oriente Próximo, y pongo ahí la definición de Wikipedia para que se entienda. Y dice, el Antiguo Oriente Próximo, a veces llamado erróneamente Antiguo Oriente, es el término utilizado para denominar las zonas de Asia Occidental y Noreste de África, donde florecieron las más importantes civilizaciones de la antigüedad. Esta región se denomina generalmente Oriente Próximo o Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí Mesopotamia, vamos a ver en esta área, en este tiempo, ahí se van ubicando. Y es importante irnos más atrás porque viene las ideas, los conceptos que se tenían. Y vamos a verlos como, de la manera en que la misma Biblia, al igual que ha habido estos temas, por ejemplo, en cuestiones de la misma cultura, que se utilizan para que la persona pueda seguir entendiéndolo. Entonces, pues vamos a pasar al Antiguo y Viejo Testamento. Antiguo Testamento, el periodo después del Segundo Templo, ¿cuál es el tercer periodo? Otra vez de Wikipedia, en la historia judía, dice, duró entre los 530 a.C. y 70 después de Cristo.
Cuando existió el segundo templo de Jerusalén, durante este periodo se formaron las sectas de los fariseos, saduceos, esenios y celotes. El periodo del segundo templo terminó con la primera guerra judeo-romana y la destrucción romana de Jerusalén y del templo. O sea, ¿por qué? Porque salen ciertos tipos de documentos, de textos, que no son ya los canónicos, son los apócrifos, pero estos también hacen referencia a algo parecido, al libro de la vida. Entonces, aquí es la cuestión es ver cómo es el mismo concepto que se viene y al último regresaremos nuevamente al Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Oriente Próximo, o el Medio Oriente, bueno, no quiero utilizar el Medio Oriente porque después nosotros lo entendemos diferente, pero es, por ejemplo, en Mesopotamia, en Sumeria, ahí sus dioses paganos, y repito, sus dioses paganos, sus conceptos y sus creencias, ellos determinaban los destinos de las personas. ¿Okay? Entonces, este ya viene desde atrás con un concepto de algo de destino. Los dioses escribían sus decisiones del destino de alguien. Esto se refiere en la escritura cuneiforme como tablas de destino. Entonces, ellos en esto y se ha descubierto en las cuestiones arqueológicas estas tablas en donde se leen y una de ellas, y vemos aquí unas fotos, que estas son las tablas también de destinos, ¿no? Entonces, esto es lo que va escribiendo en ese tiempo, no son de las escrituras más antiguas que hay. Entonces, estas son estas tablas y por ellos creían de que existían estas tablas de destino escritas por los dioses. Estas se centraban en qué tanto la persona, por ejemplo, iba a vivir, cuándo iba a terminar, cuándo se iba a morir. Otras tablas para registrar también las obras que ellos hacían, buenas, acciones malas, errores, crímenes, promesas no cumplidas y también las que son buenas. Estamos escrito ahí. Así que los dioses estaban grabándolo para que pasa grabando lo que pasa durante la vida de ellos, o la vida, ahí le puse tu vida, pero es la vida de ellos. Entonces, este es un concepto que, si yo lo analizo, no hay algo así erróneo totalmente teológico con esto, ya que también ahorita nosotros vemos en la Biblia que Dios sabe precisamente cuánto tiempo vamos a vivir. Dios conoce completamente todas estas cosas. Sin embargo, esto viene, este concepto del libro como tal, no de que Dios o no sepa, pero eso era de el concepto mucho más atrás, porque no es algo nuevo que aparece. Entonces, mucho del material del Antiguo Oriente Próximo es sobre reyes, no que se ha encontrado, no se ha encontrado de personas individuales y la cuestión es porque los reyes pues son los que eran los que tenían el dinero que podían pagar y se podía escribir acerca de lo de ellos y ellos eran los que se hacían pasar también después como dioses. Entonces, esto es básicamente una especie como de un círculo, ¿no? Okay, importante observar y entender que no se está hablando que cuando estemos en el cielo nos van a llevar a nosotros a una biblioteca grande y Dios va a estar y va a sacar, perdón, un libro que nos va a decir, aquí está tu registro. Ese es el concepto que muchas veces tenemos de un libro. ¿Se imaginan la cantidad de libros que va a haber y cómo va a estar abriendo uno tras otro? No, yo nada más, o sea, serían libros y libros y libros y libros. Si en los juicios de legales, cuando empiezan a pasar, ya llevan X tiempo, parecen realmente bibliotecas, ¿no? Entonces, por lo tanto, realmente es una metáfora, ¿no? O sea, es una interpretación de estas cuestiones de símbolos. Dios registra lo que quiere decir y conoce cuál es nuestro destino. Registra, pero en términos de que se da cuenta, no existe nada de lo que haga bueno o mal que Dios no vea. Todo, y en esa manera que lo ve, lo registra. Y por eso Él es omnisciente. No por eso, sino que como es omnisciente, Él lo sabe, pero aparte de que lo sabe, ante Él estamos totalmente desnudos y Él lo ve. Entonces es una manera también aquí de precisamente de explicar eso metafóricamente.
algunos comentarios de ahora en en el Antiguo Testamento, dice en Éxodo 32, y vemos aquí cuando Moisés vuelve, dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, o sea, bórrame, rascando, raspando, ahora de tu libro que has escrito. Ok, entonces vean que también metafóricamente le está poniendo del libro que tú has escrito. Es el mismo concepto que se tiene. En el anterior habíamos visto, antes de este tiempo, los dioses, o sea, mantenían estas tablas del destino. No quiero decir que la religión cristiana está basada en eso es bien claro. No estoy diciendo eso porque después alguien puede pensar que uno está diciendo así, pero son como esta idea se va caminando sobre los demás. Eso en más tiempo, pero aquí vean que es el mismo libro que has escrito. Dios no ha escrito ningún libro, porque Él todo lo sabe. Es más, está hablando metafóricamente, como estaba diciendo, Dios ve todo. De una manera que lo puede ver tanto para Dios el pasado, presente y futuro es igual. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Ok? Bueno, puede ser, pero es que está diciendo ahí un libro, pero no hay un libro. Es el punto, pero es el concepto, es el que yo del libro, es del registro de su mente, de sus ojos. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí a mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Ahora fíjense aquí está hablando de pecado, ¿ok? Nada más para que vean esto de cuestión del libro, porque si yo me enfoco y olvido la obra de Cristo, me voy a quedar con la idea de un libro. Pero si yo veo aquí la cuestión de que el pecado, ¿ok? Y vemos y entendemos la base del Evangelio, que en la cruz existen estas dos acciones que suceden, que los pecados de uno, de todas las personas que han estado y las que serán, son cargadas a Cristo, se le imputan a Él, se le ponen, ¿ok? Entonces, cuando eso pasa, después la otra parte, la obediencia perfecta y el cumplimiento perfecto de la ley, se nos imputa a nosotros. Hay un trueque. Y es por eso que también hay otros versículos y también hemos visto que por medio de la muerte de Cristo, su derramamiento obviamente de sangre, y esto es lo que está pasando que acabo de escribir, a comentar, esto entonces es precisamente que limpia y estamos perfectamente bien delante de Dios. Entonces, si yo asocio eso con esto del libro, dice, a que pecare contra mí, a este raeré de yo de mi libro. Pero todo esto, más adelante, estamos en Éxodo, más adelante se va entendiendo más y por eso está la obra de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué libro habla? Y si yo veo un libro, entonces, y si nada más me siento en un libro, olvidé la cuestión de evangelio. Isaías 4:3 dice, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra. A los sobrevivientes de Israel y acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. ¿Ok? Vemos que hay un registro. Entonces es importante esta cuestión del concepto también de registro del libro. He aquí que escrito en Isaías 65 del 6 al 7, he aquí que escrito está delante de mí y no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, por los pecados y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. En Jeremías 17:3 dice, trono de gloria
excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. El polvo, pongo aquí abajo, la traducción sería de Eretz, que se refiere al mundo de los muertos. Entonces, en el Seol dice, y serán escritos en el Seol, ya no en el libro de la vida, ya no en salvación, sino en condenación, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Entonces, si yo ahora interpreto estos versículos como se deben interpretar utilizando el Evangelio, o sea, hacerlo cristocéntricamente, me voy a dar cuenta que todo esto es apuntando a la obra de Cristo. ¿Ok? Los que han sido condenados, o sea, regenerados en Cristo, los que han creído por fe del Evangelio, estos son los que son salvos. Equivalente a decir que están en el libro de la vida. En el Salmo 69, fíjense, del 28 me fui un poquito más atrás. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Por maldad pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes. Vean que a veces lo hablan en singular, a veces en plural, pero ahora lo hablan a uno del libro escrito en los cielos, otros del libro de la vida, lo hablan, y este es el libro de los vivientes, los que serán salvos, y no sean escritos en los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Ahora, dentro de las profecías, y pongo profecías, porque esta profecía va a apuntar a ese Apocalipsis, en Daniel 7:10, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Ok? Entonces, vean, y los libros fueron abiertos. Aquí va a haber un juicio, ciertamente, que tiene. Y el escenario también, como en los juicios, abren documentos. ¿Ok? Aquí está viendo, pero apuntando de los que van a ser salvos. No es que vayan a traer físicamente o sea, aquí va a haber un juicio de condenación y de salvación. No sé, que venga todo esto de los libros como tal físicos. En Daniel 10:21, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Este príncipe también va apuntando hacia el Apocalipsis y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Vean otra vez en el libro, otro libro, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Ok? En Daniel 12:1, que habla del fin de los tiempos, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Ok? Entonces aquí es serán libertado todo tu pueblo de los que se encuentren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Vean, ahí viene la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza. ¿Ok? Es aquí. Y vean que aquí lo importante también, que no hay dos venidas. Es una más y se acabó. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud
como las estrellas a la perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Seguimos en el Antiguo Testamento, en Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, en el 3:16. Y bueno, otra vez, en la cuestión de diferenciación entre el que va a ser condenado y el que no. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Libro también aquí de memoria. Entonces, en el Salmo 56 vemos también esta cuestión que se utiliza muchas veces ahora sí, para venganzas, ¿verdad? Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Vean que también esto es cuestión, el libro también aquí lo utilizan para queda todo registrado de la cuestión de sufrimiento. Y no es de que esté registrado, sino que todo está delante de Dios y lo sabe. El propio sufrimiento del propio pueblo de su pueblo, de las personas, de los creyentes. Salmo 87, del 5 al 7, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació ahí. Entonces, al inscribir a los pueblos, ¿no? Vea que otra vez es parte de todas esas cuestiones de acción. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. En el segundo de aquí nada más en algunos conceptos y pongo, no, pues, me quise poner la cuestión del jubileo en el capítulo 19:9. Nada más habla también de esto mismo, para que no lo quise poner para no confundir y que no se entienda que uno está haciendo referencias a libros apócrifos, y puede haber alguien que estuviera escuchando el video o viéndolo con más calma, que puede decirnos pues, que ahí se enseña otra cosa, pero es nada más informativo, ¿ok? Y un grupo de corriente de judíos creen que dentro de la Torah, que las tablas de la ley son eternas y ocupan un lugar en el cielo antes de haber sido dadas a Moisés, ¿ok? Y después fueron regresadas. Entonces, ellos creen esto, pero es ese concepto de tablas, de registros, de libros, porque es lo mismo registrar a tener un libro. Dice, ¿cuándo fue escrito todo esto? O sea, en términos de preguntas, si hay un libro, ¿cuándo se escribió? Entonces, este es un concepto que no voy a entrar, pero es básicamente en algo que se puede discutir. Hay unos que se van a estar muy enfocados a un concepto de predestinación, o pueden decir, fueron escritos en el momento. Filipenses 4:3 dice, asimismo, este es Pablo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Ok? Entonces, estos ya estaban aquí. Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ok? Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación. Y observen que aquí es uno de los versículos que va apuntando más a cuestiones de predestinación,
porque dicen estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces, Dios sabía quién van a ser, o sea, esos los que eran pueblo, cuáles han sido elegidos, no tanto aquellos, porque ese es otro tema de que si quién se va a portar bien o él sabía para obtenerlo. Eso es un tema totalmente diferente al que estamos hablando y no es no lo que lo vamos a comentar. Dice, asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Ok? Caminando y siguiendo en Apocalipsis 20:12, esto lo habíamos visto, pero ese es el juicio ante el gran trono. Y dice, y vi un gran trono blanco, dice, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ok, entonces vemos que está apuntando obviamente a esta parte de juicio. Como comentario nada más, una perspectiva de tipo dispensacional, ellos ven que este es un juicio de gran trono blanco que va a corresponder a, o sea, porque el dispensacional cree que uno es la iglesia y otros son el pueblo judío, y aquí va a ir al pueblo judío, porque el del juicio de las naciones, que es el mismo que pero ellos consideran que no, creen que es para la iglesia, ¿ok? Y este corresponde al otro, ¿no? Entonces, es una aberración en ese punto. Aquí no está hablando absolutamente nada de eso. Entonces, pero aquí el punto, regresemos de los libros que son abiertos. Así que, para terminar, y de manera de resumir, los libros del cielo, el libro de la Biblia, ¿ok? Es como bases para no tener vida eterna, en otras palabras, y los pecados son grabados, ¿ok? En esta cuestión, porque hay muchos que son para condenación. Todo esto es una metáfora de manera de que se entienda que Dios sabe que pecaron, no que están escritos y que los van a borrar, ni que fuera un examen, que lo hicieran los cambios. Dios sabe lo que hacemos y por lo tanto lo supo, y él envió por eso a Jesús en esa manera para que él obviamente muriera y limpiara esas cuestiones por los que él había puesto en predestinación totalmente, o de otra manera en el libro. La idea del libro de la vida, los libros del cielo, refuerza al creyente el destino en una dirección y al incrédulo en otra. En segundo lugar, la metáfora también refuerza el punto que Dios ve y toma nota, ¿ok? Pero no como contador de que está apuntando, sino que lo ve. Dios ve todas las circunstancias de nuestras vidas. Nada pasa que está fuera de su alcance. Eso es lo que realmente va apuntando y apunta todas estas metáforas de libros, de registros, de que Dios ve, que conoce tanto los pecados, lo que se hace, y también lo que se sufre de parte. No hay nada que se le pueda a Dios escapar. Así que con esto llegamos al final de esta sesión. Los invito a todos que lo puedan ellos nuevamente ustedes checarlo.